Ya es buenas tardes, ya almorzamos y todo, y hemos disfrutado mucho de todo este tiempo. Pero todavía hay algo que no le he explicado a mi amigo, a mi primo, sobre cómo es el perdón del pecado. Y el perdón del pecado comienza con eliminar o desechar la palabra perdón. Porque realmente ser libre del pecado no hay que usar la palabra perdón, sino que hay que usar la figura de trasladar o la figura de quitar. Así es como se es libre del pecado, porque si usamos el perdón, entonces si yo le digo, Señor, perdóname, entonces primero no es bíblico, y segundo, si yo le digo al Señor, perdóname, entonces estoy usando una obra. Y la salvación de la libertad, de la esclavitud del pecado, no es por obras, sino es la gracia, el regalo, el don de Dios, su misericordia para aquella persona que Dios llamó para liberarlo de este espíritu inmundo. Como base bíblica, voy a usar siempre en Marcos 10, voy a leer a Marcos 10 del versículo 1 hasta el versículo 16. Entonces dice así: levantándose de allí, vino a los términos de Judea para la otra parte del Jordán, y volvió la multitud a juntarse a él, y volviólos a enseñar como acostumbraba. Y llegándose los fariseos, le preguntaron: ¿es lícito al marido repudiar a su esposa? Tentándole. Mas él respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su esposa. Y los dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice: cualquiera que repudiare a su esposa y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, ella comete adulterio. Y le traían niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los traían. Mas cuando Jesús los vio, se indignó y les dijo: dejad venir a mí los niños y no se los vedéis, o sea, no se los impida, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, en ninguna manera entrará en él. Otra vez está el Señor Jesús hablando del reino de Dios. Es lo que decíamos en el primero y en el segundo audio, que la Biblia tiene un solo mensaje importante, principal, y que de ese mensaje principal se derivan otros mensajes. Y el mensaje importante que está en la Biblia y que está escondido es cómo regresar al cielo. Todo gira alrededor de eso. Lo que pasa es que el mundo nos ha puesto una mala enseñanza y entonces utilizan la Biblia para manipular a las personas. Pero nuestro Señor Jesús no tiene ese estilo, sino que Él dice, y volviólos
a enseñar como acostumbraba, sino que cuando las personas no entienden, Él vuelve otra vez a enseñar. Él vuelve otra vez a enseñar. Nunca regaña a las personas. Por ejemplo, aquí les explicó sobre el adulterio a los fariseos y ahí estaban los discípulos. Pero los discípulos le volvieron a repreguntar, pero el Señor Jesús no les dijo. ¿Y de qué? ¿Pero no entendieron ustedes? No, les volvió a explicar. O sea, porque el corazón de nuestro Señor es maestro. Porque el secreto de la fe consta de las veces constantes que usted escucha la palabra de Dios. Conforme más la escucha, más Dios le permite a usted la revelación de su mensaje. Este audio lo he hecho para explicar cómo es el perdón del pecado. Porque así habla el Señor Jesús. Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pero yo dije al principio que íbamos a sustituir la palabra perdón por traslado, por quitar, por mover. Porque realmente la Biblia enseña, ahora lo vamos a ver, que realmente la acción de trasladar de un lugar a otro es ser libre del pecado. Entonces lo vamos a ver. En el segundo audio le pusimos entendimiento que el pecado no son cosas inmorales, ni son cosas moralmente buenas, sino que el pecado es más profundo que eso, lo vimos. Y concluimos con la palabra de que el pecado es la serpiente antigua, es Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, desde que está en el vientre de mamá, ya nace marcado con la esencia de la serpiente antigua. Ese es el pecado. El pecado en el hombre es el que usa el cuerpo del hombre para que ese pecado, esa esencia de Satanás pueda satisfacer sus concupiscencias. Entonces, este espíritu inmundo que gobierna el corazón del hombre quiere saber qué es tomar licor. ¿O qué es comer y comer y comer y comer y no importa engordarse? Porque hemos visto personas, en las noticias que las personas empiezan a ingerir alimentos y no les importa engordar y no pueden parar de comer. Comen y comen y comen y comen y llegan a pesar, no sé, monstruosidades como 300, 400 kilos, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que esa persona tiene ahí adentro un espíritu inmundo que le gusta comer. Y como vive en esa persona, entonces utiliza todo el sistema de esa persona, el cuerpo, para comer y disfrutar de la comida. Pollo frito, pizzas, espaguetis, traguitos, y otra vez pollo, otra vez pizza, otra vez... Y comen y comen y comen y no hay manera que dejen de comer, pobrecitos. Pero es ese espíritu inmundo que los hace comer. De esa misma manera hay personas que toman y toman y toman licor y no pueden parar. ¿Por qué? Porque ese pecado, ese espíritu inmundo lo que quiere es tomar y tomar y tomar y tomar licor. Licor. Entonces la gente lo ve y la persona está lleno de alcohol y sigue tomando y uno se queda viendo y dice, pero ¿por qué no para? No es la persona la que no puede parar, es el espíritu inmundo que lo que quiere es destruir ese cuerpo, porque esa es la función de él. Entonces, nuestro Señor Jesús vino, su misión es salvarnos de este espíritu inmundo, liberarnos de la esclavitud de este espíritu inmundo. Por eso es que la Biblia tiene un misterio. Iniciamos hablando sobre el adulterio. ¿Qué tiene que ver el adulterio con el perdón del pecado? ¿Qué tiene que ver? Entonces le vamos a poner entendimiento. Lo primero que hay que saber es que cuando el Señor Jesús está hablando de sanar, de perdonar, de limpiar, Él siempre está pensando en sanar, limpiar,
liberar el espíritu inmundo. Siempre está hablando de eso. Eso es lo que Él tiene en su corazón. El Señor Jesús nunca está pensando físicamente, siempre está pensando espiritualmente. Entonces, cuando los fariseos le hablan de adulterio, Él no está pensando en una pareja de esposos, no. Él está pensando espiritualmente el adulterio. ¿Qué es espiritualmente el adulterio? Hoy solamente vamos a ver qué es el adulterio, pero espiritualmente. En otra ocasión vamos a ver cómo la palabra de Dios nos revela qué es el adulterio, o cómo funciona el adulterio, o cómo se resuelve el tema del adulterio, o qué consecuencias tiene el adulterio en una pareja físicamente, de un contrato de hombre y mujer. Entonces, para que quede bien claro, vamos a ver el adulterio, pero no como un matrimonio que se deshace o que uno le es infiel al otro, sino vamos a ver el adulterio espiritual. De esa manera lo vamos a ver para poder entender el perdón del pecado, o más bien, para poder entender cómo ser libre del pecado. Entonces, los fariseos le dicen al Señor Jesús: ¿es lícito al marido repudiar a su esposa? Tentándole. Entonces, cuando Jesús escucha marido y esposa, Él no está pensando en lo que el hombre está pensando, en un marido y una esposa, ¿verdad? No, Él está pensando, yo he sido como un marido para mi pueblo y mi pueblo es mi esposa. Dicho de otra manera, el Señor Jesús, cuando viene por segunda vez, va a venir como novio y va a tener una boda con su esposa. Entonces el Señor Jesús viene como novio y establece un pacto perpetuo de matrimonio con su novia. Su novia es la iglesia. El concepto de mujer en la Biblia es iglesia. Pero en este mundo hay muchos tipos de iglesia. Entonces podemos reunir dos grandes grupos. Está la iglesia del espíritu inmundo y está la iglesia de Jesucristo. Entonces la iglesia del espíritu inmundo, por ejemplo, son las cantinas, los gimnasios, las salas de juego, las reuniones, el estadio, el fútbol. Son diferentes tipos de iglesia, porque reúnen a las personas en un culto a Satanás. Entonces la gente me dice: no, diácono, pero yo voy al estadio a disfrutar del fútbol. Yo no voy a darle culto a Satanás. Sí, yo le digo, sí, tiene razón. Yo no digo que no. El problema es que ese es el caso suyo, pero la gran mayoría van al estadio y toman muy a pecho su equipo, si gana o si pierde. Y entonces ya pasa a ser algo incontrolable. Entonces es una iglesia donde Satanás tiene embobados a un montón de personas en lugar de estar compartiendo la palabra. Por eso son iglesias. Los gimnasios, para ir a hacer ejercicio, es un culto a la adoración al cuerpo. Hay personas que van al gimnasio porque lo que quieren tener es un cuerpo bello, o bueno, o bonito. Es un culto a su cuerpo. ¿Quién vive en ese cuerpo? Satanás. Entonces usted lo verá día y noche en el gimnasio, y el día que no van, al día siguiente se sienten gordos y feos. Son diferentes tipos de iglesia, pero la iglesia de Jesucristo es la reunión de los santos donde se comparte el misterio y la profundidad de la palabra. Entonces los fariseos le dicen: ¿es lícito al marido repudiar a su esposa? Entonces Jesús de una vez conecta: yo soy el marido,
Mi esposa es la iglesia. ¿Es lícito que yo repudie a mi iglesia? Ya el Señor está pensando en otra cosa. Pero como Él sabe que los fariseos no están pensando como Él, entonces Él les dice: ¿qué os mandó Moisés? Entonces ellos dicen, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué significa? A Moisés seguramente llegaban los matrimonios a consultar con Moisés, porque ahí dice la palabra que llegaban a consultarle a Moisés. Moisés estaba cansadísimo, pasaba todo el día consultando, y todo el mundo llegaba a consultarle, hasta que llegó el suegro y le dice: no, Moisés, te vas a volver loco, ponga personas especiales, divida el trabajo, porque te vas a volver loco de tanta consulta. Entonces seguramente las parejas tienen problemas por todo, y todo termina: me voy a divorciar, me voy a divorciar. Y entonces era tanta la majadería que ya Moisés no sabía qué hacer. Y entonces le dijo: sí, hagan una carta y repudien a su esposa y se divorcian y se casan con la que quieren, porque ya Moisés estaba cansado. ¿Me voy a entender? Pero Jesús no está pensando en eso, porque vamos Los que piensan en eso son los fariseos. Ajá. Los fariseos piensan en eso, y el mundo en general piensa en eso. Sí, y entonces los fariseos como que quieren ponerle una trampa a Jesús. Sí, porque aquí dice tentándole. Sí, tentándole. Claro. Sí. Pero Jesús sí sabe perfectamente qué está pasando. Entonces le dice, 6. Entonces ya Jesús empieza a enseñar y dice: pero desde el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su esposa, y los dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne, pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Ahí está la salvación. Voy a explicarle. Entonces, antes de explicarle eso, vamos a ver algunas palabras. Por ejemplo, vamos a ver qué es adulterio. Yo simplemente fui al diccionario, y adulterio es tener sexo con otra persona. Eso es adulterio. Y vamos a ver qué es divorcio. Disolución del matrimonio. Eso es divorcio. Y vamos a ver qué es matrimonio. Matrimonio significa, lo tengo claro, pero quería seguir mis notas. Bueno, voy a hablar. Como lo tengo claro, no sé qué dice esa nota. Matrimonio tiene una raíz, matriz. Matriz tiene una función: tener hijos. Entonces, cuando un hombre y una mujer hacen un pacto de matrimonio, es porque quieren tener hijos. Eso es matrimonio. ¿Verdad? Eso es un matrimonio. Entonces, cuando un hombre le presenta carta de divorcio y repudia a su mujer, es que ya no quiere tener más hijos, o porque ya no soporta a esa mujer, diríamos, siendo honestos, ¿verdad? Que no me oiga Jenny, ni que no me oiga Mayela, pero es que a veces uno se cansa de ellas. Bueno, yo he aprendido, Rafael, pero esto es de Dios, esto no es mío. Jenny y yo nos ponemos los guantes muy a menudo, ¿verdad? Y entonces, así que nos decimos 4 palabras por ahí, son salidas de tono. Yo me quedo viendo y le digo: pero no hay manera de encontrar una mujer tonta como vos, que me ama tanto. Cuando le digo tonta,
no la estoy ofendiendo, ella sabe que estoy hablando. Es tan inteligente Jenny, que dominó a este malamansado. Entonces, de tonta no tiene nada. No creo. ¿Verdad? Muy inteligente Jenny. Inteligente, Sí. muy inteligente. Entonces, ya yo me río, ¿verdad? Y le digo, cariño, no puedo encontrar otra mujer como vos. Es que me has aguantado tanto de onda. ¿Quién me va a amar como me amas? ¿Quién me va a dar los hijos que me has dado? Entonces ya se me quita la colerilla, ¿va? Cuando me da cólera. A veces me dura como unas 10 horas más, pero rapidito se me quita, ¿va? Por dicha. Volviendo a las definiciones de las palabras. Adulterio es tener sexo con otra persona, ¿verdad? Que no es la esposa. Divorcio es cancelación del matrimonio. Matrimonio significa, aquí estaba, matrimonio significa dar hijos, porque viene de matriz. Es un convenio, es un convenio para tener hijos. Para tener hijos, correcto. ¿Ah? Eso es un matrimonio. Es que cuando uno anda ahí en los 20, como en el caso mío, no le dicen a uno que es un matrimonio, ¿verdad? Y uno, bueno, en fin, son historias de historias, pero al puro principio, cuando usted es joven, uno ni se imagina lo que es un matrimonio. Si a uno le explicaran qué es un matrimonio, qué es tener hijos, y qué significan tener hijos, y cuánto cuestan los hijos, y todo eso, entonces uno lo medita un poquito más. Digo yo, ¿verdad? Pero, en fin, de eso es otro tema. Lo que quiero decir es que, dice el Señor, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su esposa. Y los dos serán hechos una carne, así que no son más dos, sino una carne. Valle, prenda la luz. ¿Me entendés? Okay. Uh-huh. Voy a repetir esto. Y los dos serán hechos una carne, así que no son más dos. Prefiero la otra, ¿verdad? Sino que serán una carne. Te voy a explicarte esto. Acuérdese que el Señor Jesús, cuando le mencionan matrimonio, Él está pensando en otra cosa. ¿Qué está pensando Él? En tener hijos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tener hijos qué? Tener hijos espirituales. Que Rafael ingrese como hijo. Ingrese como hijo. ¿Verdad? Eso es un matrimonio para el Señor. Entonces dice, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se juntará a su esposa. Y los dos serán hechos una carne, así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Voy a explicarte eso. ¿Qué significa? El hombre dejará a su padre. ¿Cuál es el padre que tiene el hombre cuando nace? Dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 9, 10, por ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿qué está hablando el Señor Jesús? El hombre dejará a Satanás, ¿verdad? Y dice, y a su madre. ¿Cuál es la madre? Satanás tiene su propia iglesia. Entonces dejará a Satanás y a las costumbres de Satanás, que es la iglesia. Y dice, y se juntará a su esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia del Señor. Entonces, cuando yo me junto a la iglesia, dentro de la iglesia, por medio de la palabra, me hace entender que yo lo que tengo que hacer es tener hijos espirituales. Yo estoy teniendo un hijo espiritual aquí, porque yo estoy juntado con mi esposo Jesucristo en la iglesia. Yo soy la iglesia. Jesucristo es mi esposo. La iglesia es la reunión de los santos, de los justos que predican el evangelio, que dan hijos espirituales. Eso es lo que Jesús está viendo.
¿me entiende? En el matrimonio, aquí. Entonces lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Qué significa? Que si Dios juntó a Rafael María a la iglesia, nadie te puede sacar de la iglesia. Nadie te puede sacar del cielo. Es lo que dice aquí. No lo aparte el hombre. ¿Me va siguiendo esta dinámica? ¿Ah? Sí, pero el concepto que uno tiene es tan diferente. Es muy diferente. Muy diferente. Es cuando el Señor Jesús, los fariseos llegan y le dicen: Maestro, algunos de tus discípulos están comiendo pan con las manos inmundas y vos te lo permitís. Y eso es una mala costumbre. Hay que lavarse las manos. Usted no se lo impide. Entonces, por ahí, en Marcos está. Entonces el Señor Jesús les dice: sí, porque ellos necesitan comer pan con las manos inmundas. ¿Qué significa? Pan es el cuerpo de Jesús. Digamos que usted es Jesús. Yo con el pecado soy inmundo. Cuando yo cojo este pan, ahora lo vamos a ver, mi inmundicia pasa al cuerpo de Jesús. Yo sé que eso es dificilísimo entender, ahorita lo vas a entender. Entonces, el Señor Jesús cuando dice, es que algunos de los discípulos comen pan con las manos inmundas, dice, sí, claro, si yo quiero quitarle la inmundicia de su corazón. Entonces, cuando Él me toca a mí mi cuerpo, entonces el pecado pasa a mi cuerpo. ¿Qué importa que coman pan con las manos inmundas si yo los quiero hacer libres del pecado? Pero los fariseos no entendían. Y el mundo no entiende eso. Ahorita lo vas a ver. Porque es que me adelanté un poco, pero no sé por qué, pero ahorita lo vas a ver. Ese es siempre lo mismo. El adulterio. Él está pensando en que ese matrimonio no va a dar hijos. Entonces, ¿qué? ¿Es un matrimonio de Satanás o es un matrimonio de Dios? Si es un matrimonio de Satanás, va a dar hijos para Satanás. Pero si es un matrimonio de Dios, va a dar hijos para Dios. Y lo que Dios junta, nadie lo puede separar. Y entonces, pobrecito los matrimonios, ¿verdad? Lo digo esto con mucho cuidado lo digo. Hay muchas señoras que están recibiendo unas palizas de los maridos, ¿ah? Y están recibiendo unas cosas y todo el mundo le dice, pero mijita, ¿por qué no dejas ese marido? No, es que el padre me dijo y el pastor me dijo que yo no me puedo separar de mi marido porque si yo me separo de mi marido y tengo otro marido cometo adulterio y además yo hice un voto de no separarme de marido. No, mijita, seas tan loca, ese hombre te va a matar, deja a ese hombre. Porque usan la palabra mal. Yo no estoy de acuerdo con los divorcios, Rafael María, no estoy de acuerdo. Pero, por Dios, si hay un esposo que agarra golpes a la esposa delante de los hijos y le da golpes a los hijos, no, hay que salir huyendo, dejar ese loco. ¿Ah? Sí, pues, por Dios, no, la va a matar. ¿Ah? No, pero no se divorcian porque aquí dice, no se pueden separar. No, pero qué interesante está eso, porque eso es cierto. La palabra adulterio es cuando usted se acuesta con mucha mujer. Sí, sí. Pero la palabra adulterio cuando usted se acuesta con otra mujer. Luego, el concepto que nosotros hemos manejado, bueno, sí, divorcio. El divorcio, ¿verdad? Quitar el matrimonio. El matrimonio es tener hijos. Sí, exactamente. Viera que se me hizo largo, ya voy en 29 minutos, sigo fallando. Dice mi nieta Alicia, abuelo, siempre dice que va a terminar y no termina. Voy a resumir aquí un poquito y ahora retomo lo del pecado. Pero estuvo bonito lo del matrimonio, ¿va? Sí. Y no he terminado todavía, viera todo lo que hay.
Pero sí voy a retomar lo del pecado, sí o sí, en el cuarto Sí, sí, audio. Entonces voy a resumir. Queremos ver por la palabra, porque Rafael quiere saber cómo se libre del pecado. Y entonces yo usé estos primeros versículos de Marcos 10, que habla sobre el adulterio, pero realmente yo lo que quería era ver cómo era la salvación. Entonces la salvación comienza cuando el Señor Jesús dice, por lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. O sea, cuando Dios nos quita el pecado y nos junta a Él, nadie nos puede separar de Él. Ya estamos en el cielo. Eso es ser libre del pecado. Pero nos enfrascamos en el matrimonio porque son temillas que andan por ahí candentes. Y entonces se nos hizo muy largo el audio. Pero en este cuarto audio vamos a hablar sobre el pecado de una vez por todas. Voy a terminar aquí este audio.